Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí, el penúltimo de la temporada, nos queda el de despedida la próxima semana y hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar, cosas de efemérides. Vamos a hablar de los 10 años que hace que el Hércules consiguió su último ascenso, el que fue a Primera División y que ya sabemos cómo acabó aquello y también en parte entendemos cómo se consiguió aquello. De eso hablaremos en un rato. Vamos a hablar del primer ascenso del Lucentum al ACB con el documental que se ha creado para recordar también la efeméride. Pero vamos a empezar con el Hércules, con esos 10 años desde el ascenso a Primera División y con la noche de los Óscars. Óscar Rodríguez, Óscar Manteca, buenas noches. Oye, no sé cómo recordáis esa tarde-noche de hace hoy 10 años, Manteca. Pues la recuerdo con mucha añoranza, la recuerdo de manera muy especial. Recuerdo que, por ejemplo, me desmayé en casa, perdí el conocimiento con el segundo gol. Y la recuerdo, guardo un recuerdo muy especial que emborronó un tanto luego lo que ocurrió semanas después, pero que sigue siendo especial, sigue siendo un recuerdo bonito. Gran parte de la tensión la habíamos soltado ya al Rayo, pero sí que es cierto que esa tarde fue... desde luego, para mí el partido fue enormemente más plácido de lo que yo pensaba que iba a ser, y aún así, ya te digo, me caí al suelo. Ya sabes por qué fue más plácido, aunque eso lo sabrías después. Óscar Rodríguez, tú te pilló casi con el chupete, ¿no? A mí me pilló en una época muy distinta esta, en una época muy distinta. Yo recuerdo, estaba con amigos con los que iba al fútbol, pero vamos, rodeado de bengalas, de pinturas, de humo, de historias muy distintas a como lo viviría hoy probablemente. Pero sí, recuerdos muy felices, sufriendo como se tienen que sufrir en estos partidos. Recuerdo un balón al palo que dio el Irún con 0-0 que nos puso a todos, vamos, con los pies en el suelo, pero rápido, porque parecía que iba a ser algo más sencillo de lo esperado. Pero bueno, al final, muy feliz, muy contento. Sí que es verdad que cuando más he sufrido, yo creo, en mi vida es el día del Rayo, pero sí, un día muy feliz, un día muy feliz. El día en el que Portillo fue el héroe, el del Rayo. En aquella época, ¿se podía pensar que el Hércules estaría donde está hoy? Hombre, si me lo preguntas a día de hoy, si con la mentalidad, con los conocimientos que se tienen hoy, yo al final era mucho más joven, tenía 17 años en ese momento. Te diría que echando la vista atrás siempre se puede pensar, y lo digo porque cuando yo creo hoy en día, tengo la idea de que cuando un club es propiedad de alguien, de una persona en concreto, va a acabar mal el 95% de las veces, porque al final no deja de ser una empresa, no deja de ser un equipo propiedad de alguien en el que es la persona la que toma las decisiones, y es muy complicado que esas cosas siempre vayan bien. Siempre vas a tener una historia de muchos más altibajos. Hacer una buena gestión, una gestión estable, cuando el club es propiedad de alguien, me parece algo muy complicado. Entonces, si me lo preguntas, si a mí hoy me preguntasen, oye, este equipo tiene este dueño, ¿tú crees que puede acabar bien, que puede acabar mal? Yo apostaría porque va a tener épocas buenas, pero que generalmente va a tener épocas muy duras. Manteca, mientras vemos esas imágenes de celebración, ¿tú eras más optimista en aquella época respecto al futuro del Hércules de lo que podría ser ahora? Bueno, yo ya había vivido el ascenso del 96, la 95-96 y la caída a los infiernos que vino detrás. Luego hubo ese volver a resurgir, volver a subir a segunda y luego a primera división. Entonces, yo sí que sabía que el Hércules pues lo lleva en su ADN, eso de ser un equipo ascensor, pero de los que sube del ático al sótano y baja del ático al sótano. Entonces, bueno, pues no me sorprende la situación en el Hércules, entre otras cosas, porque en aquel momento y cuando el Hércules se encontró cuando logró ese ascenso en 2010, bueno, yo ya algunas de las cosas que luego hemos terminado sabiendo y demás, o algunas de las cosas que hemos venido denunciando o que muchos denuncian hoy,
Bueno, ya las denunciaba entonces, ¿no? Aquí yo dejé comprar Rico Pérez para los herculanos, bueno, realmente los recompraba para una empresa que era Digestión y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues no me sorprende porque estaba claro que aquello iba a terminar mal. Y como ya había acabado mal en otras ocasiones sin el factor Enrique Ortega, había acabado mal porque, bueno, pues porque en el ADN del Hércules está eso, porque no es un club con una solera, por mucha historia que tenga, no tiene una solera o unos pies cimentados en nada, pues la realidad es que está sujeto a muchos de los vaivenes del balón y en aquel caso, bueno, pues estaba claro que iba a ocurrir algo malo y ocurrió. Otra cosa es, a lo mejor si me preguntas cuando en Navidad de esa temporada, sabiendo que no se pagaba, pero también sabiendo que el equipo estaba bien clasificado, no creía en aquel momento que el club fuera a perder la categoría, eso sí que es cierto, pero que iba a bajar, bueno, sabía que iba a bajar porque lo había hecho ya en el pasado muchas veces, vamos. Es una pena, hablaba Manteca de cómo estaba el equipo en Navidades, aunque no se cobraba, el agua fría, las idas y venidas de Drente, pero qué tardes de fútbol nos dio el Hércules ese año. Yo recuerdo partidos contra el Atlético de Madrid, contra el Villarreal, el Sevilla, de decir, hostia, es que el equipo está jugando un huevo. Es que el equipo era un equipazo. El equipo era un equipazo. Yo veo ahora plantillas de primera división y que se mantienen y que se mantienen con una relativa comodidad. Y veo el equipo que tiene el Hércules en aquella época y es complicado pensar que con ese equipo ibas a descender y de la manera que descendiste. El problema es que cuando que tú no puedes decorar una casa en ruinas con obras de arte y parecer que está todo bien. Ese es el problema, que el Hércules tenía unos pies de barro y por mucho que le pusieras algo arriba, al mínimo tan valioso sabes que se podía ir abajo. Se hizo una plantilla muy buena, por encima, evidentemente, como se vio después, de las posibilidades económicas del equipo, pero como plantilla, o sea, objetivamente mirando jugador por jugador y viendo los jugadores que tenía el Hércules, era un plantillón descomunal y además bastante compensado, que es algo que después ha ido faltando muchas veces. Manteca, pocas veces nos habremos divertido tanto viendo fútbol en directo. Sí, me habla Óscar de mi tocayo bueno, lo has dicho tú, del día del Atlético de Madrid. Yo recuerdo aquel día haberme perdido 1 o 2 goles porque estaba en una cola en la puerta 24, ¿no? Para entrar, ¿no? Son las cosas que pasaban aquí y que estoy seguro que si volviera a ver con esa primera división volverían a pasar, porque las lleva en ese ADN, ¿no? Esa mala organización. Nos dio días fantásticos y tardes fantásticas de fútbol. Después de una temporada regular, porque la segunda mitad de la temporada de aquel ascenso pues fue regular, el final fue como fue, todos lo sabemos, supongo que lo hablaremos, y después de una temporada de 78 puntos, la de los famosos 78 puntos del cuarto no sube, que lamentablemente, bueno, pues también por las trampas de algunos nos quedamos fuera. Es, procura guardarse los buenos momentos, no los malos, y yo me acuerdo, por ejemplo, de aquella victoria en el Camp Nou, eso me compensó bastante los sinsabores y sobre todo los sudores de aquel verano que había sido muy puñetero, en el que después habría telediarios, no lo olvidemos. Antes de ir con el presente y con el futuro, dos más sobre el pasado. Hablaremos de cómo se ascendió. Mancha bastante la ilusión que generó aquel ascenso. Yo creo que en una época en la que todo el mundo intuía que se subía de la forma que se subía, en muchos casos, aunque no se puede demostrar, que las escuchas del caso Brugal demostraran ciertas actitudes, le quitaron parte del mérito que quizás la plantilla hasta ese momento pues sí había ido acumulando. Sí, la pregunta es si realmente era necesario. O sea, el Hércules era una plantilla muy buena, llevaba el año anterior también, había sido una gran plantilla, había sido muy fiable. Era un equipo que pintaba a ascenso. No era un equipo que tú veías en caída, no sé, no era un equipo que pudiese generar tantas dudas como ahora, cuando detrás del fútbol hay intereses empresariales que te tienes que asegurar. A alguno le puede entrar el tembleque de decir, ostras, a ver si otra vez nos vamos a quedar sin ascender. No es justificable, evidentemente que no. Y de hecho, aunque nos duela, es injusto cómo procedió todo aquello, ¿no? Porque al final, sabiéndose lo que se sabe y que todo acabe en nada, es duro porque es la ilusión de la vida de mucha gente, porque es el momento deportivo más grande que yo por lo menos he vivido con el Hércules y con mayor ilusión.
pero siendo realista es injusto que todo acabase así, porque es un hecho que se sabe, que se ve, pero que luego al final no se puede castigar. Es complicado, pero injusto. Manteca. Pues fue una pena y como dice Óscar no era necesario. Aquel equipo iba de cabeza a primera división y yo recuerdo el día de Albacete, la victoria que iba con el gol de Sergio Rodríguez con el talón ahí de mala manera, que yo dije aquel día, dije, estábamos en Navidad, en enero, pero recuerdo, dije, bueno, este equipo sube de calle, pero me imaginaba porque está bendecido, ya tiene que ocurrir una catástrofe. Luego se tiene muchas jornadas. Pasan cosas que solo pasan cuando Claro. te vienen todas las... Y la veía rodado, entonces eso es lo que me dolió especialmente. El día, en la temporada anterior, bueno, sabías que había muchas cosas oscuras, pero no solo en Alicante y no solo relacionadas con él, entonces, bueno, pues todavía, pero ese año, la verdad que a mí me dejó muy mal sabor de boca porque creo que aquel equipo, desde luego, había muy buen equipo para mantenerse en primera división, pero es que el año anterior también había un magnífico equipo y probablemente hubiera, vamos, que si no quedaba campeón, tenía que hacerlo muy mal y lo hizo mal porque al final se ascendió como se ascendió. Más allá de la plantilla, el año pasado vimos un desembolso brutal para confeccionar la plantilla en Segunda B. Probablemente los años de intentar buscar el ascenso de Segunda a Primera División y el año de Primera División hasta que dejó de pagarse fueron los proyectos más ambiciosos de Enrique Ortiz. Ahora, cuando se habla de una profunda remodelación, de profesionalización, de cambios importantes en el Hércules, ¿os lo creéis? ¿Os recuerda aquello y pensáis que se puede llevar a cabo? ¿O creéis que es simplemente otra cortina de humo, otra distracción, otra maniobra para seguir el Hércules más o menos igual de lo que estaba antes de que la pandemia le salvara el culo? Es que yo tengo, o sea, ¿qué es profesionalizar un equipo de fútbol? Vamos a partir de ahí. ¿Qué es profesionalizar un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol es traer un secretario técnico y gastarte 2 millones de euros en fichar jugadores que cualquier, entre comillas, director deportivo que medio maneje, ni siquiera mucho la categoría, incluso la segunda división, podría traer porque eres un equipo muy rico. ¿Eso es profesionalizar un equipo? Yo creo que no. Profesionalizar un equipo es traer una base de trabajadores que conozcan muy bien la segunda B, la tercera división, porque de ahí salen buenos jugadores. O sea, el Eldense, cuando estaba en segunda B, el año que subió y el año siguiente, hizo un trabajo con su plantilla brutal. Tuvo a Aridane, tuvo a Carlitos, tuvo a Sergio Guardiola, o sea, jugadores que están jugando a primer nivel. Para mí eso es tener una secretaría técnica, un equipo profesionalizado en ese sentido en la parcela deportiva. Porque para mí que llegue un equipo, se gaste 2 millones o 2 millones y pico de euros y fiche jugadores de alto nivel, de los mejores de segunda B y de los descartes que queden, de los mejores descartes que queden de segunda y acierte, si acierta, ¿tiene mérito? Sí. ¿Mucho? No. Porque al final tú estás jugando con unas posibilidades por encima de lo demás y son jugadores que cualquiera querría traer. Cuando el Hércules trae a Benja, pues cualquier equipo de segunda B realmente querría haber fichado a Benja. Es una realidad, luego te saldrá mejor o peor, pero cualquiera. Cuando traes al Faro, cualquiera querría traer al Faro. Cuando te quedas con Íñiguez, cualquiera querría haberse quedado con Íñiguez. ¿Eso es profesionalizar el equipo? No, el acierto es pues traerte a Nani, traerte a Íñiguez en el primer momento. Eso para mí es el verdadero trabajo que hay que hacer en buscar un equipo que no tenga la necesidad de gastarse una burrada astronómica que no tienes en parte para hacer un buen equipo. Un equipo de trabajo que sí, tenga 3-4 pinceladas de cracks, porque tienes ese presupuesto, tienes esa capacidad, pero que puedas confeccionar una plantilla compensada y competitiva en segunda B sin tener que aspirar a solo fichar lo mejor en cada puesto. Yo, antes de darle paso a Manteca, quiero añadir que la primera plantilla del Hércules en Segunda B, en esta última etapa, estaba sobre los 700.000 euros, Manteca, es decir, y se quedó cerca. Todos recordamos lo que pasó con el Cádiz, es decir, no hacía falta gastarse 2 millones para estar donde ya habías estado con 700.000 euros. La primera y la segunda temporada que se juega playoff con Dani Barroso estaba de director deportivo. Con Daniel, director deportivo del cual se gasta en plantilla, no llega al 1.000.000 de euros, 750.000 en el primer año y un poquito más el segundo. Yo creo que no hace falta enormes desembolsos. Estoy seguro que se va a hacer otro enorme desembolso, enorme digo, en comparación con los ingresos,
porque se hacía ya en aquella época. En aquella época se gastaba lo que el Hércules no tenía, luego por eso fuimos a un concurso de acreedores en cuanto ya pues, se bajó un escalón a nivel categoría y ahora pues se siguen haciendo esos desembolsos que creo que no son necesarios hasta cierto punto. La filosofía de lo que ha venido a nivel secretaría técnica y demás, Ángel Becerra, Alejandro Varela, y puede ser o no lo sé, Carmelo del Pozo, porque no está cerrado ese acuerdo, no, pues va por la vía más de tratar de un poco como lo que dice, como bien dice Óscar, bueno, pues tratar de peinar más el mercado y no ir al talonario o a ir al catálogo. Pero bueno, eso también en el caso de Hércules, teniendo en cuenta que los propietarios han apostado, empezando por Enrique Ortiz de toda la vida y ahora también Juan Carlos Ramírez, han apostado por la mano caliente, por gastar el dinero, por el cortoplacismo. Yo creo que en gran medida la planificación va a ir marcada también por esa línea y se van a firmar jugadores directamente. No te voy a decir que no se vayan a ver, pero que las referencias que va a haber de ellos van a ser más porque se trata de futbolistas pues con más por más cacheo, futbolistas pues de esa línea de Benja, en el sentido de que sabes que es un futbolista contrastado, que no hace falta verlo, ¿no? Porque lo conoce cualquiera que conozca el fútbol, lo conoce, ¿no? Rodríguez, ¿te gusta el tándem Becerra-Varela para intentar hacer un equipo con otro punto de vista más allá del catálogo, a falta de que llegue en el club, quieren, pero no se sabe todavía, no es oficial, del Pozo? Sí, me gusta también sobre todo porque como decía Óscar antes, parece ser como la antesala de ir preparando el terreno para que acabe, en teoría, llegando Carmelo. Sí, me gusta, lo que pasa es que, claro, al final entramos un poco en lo de siempre. ¿Te gusta este trabajador? Sí, si lo vas a dejar hacer su trabajo, si lo vas a poner en su sitio. Mira, el otro día no sé con quién hablaba, con un amigo mío de este tema del Hércules y de tal, de por qué hay jugadores que rinden, que no rinden. Y de la conversación se nos fue derivando a Griezmann en el Barça, que decía, ¿por qué Griezmann en el Barça? No, lo bueno es que tú estás fichando un jugador que juega en una posición y que en esa posición vale 100 millones. Cuando tú lo sacas de esa posición, ya no puedes esperar que sea el mismo jugador. Será mejor o será peor, pero no va a ser el mismo jugador. Pues lo mismo pasa un poco aquí. Si tú traes a dos personas que entendemos que están muy capacitadas para hacer un trabajo y que tienen una filosofía de trabajo y que necesitan un timing para llevar su trabajo a cabo, su plan a cabo, y no los dejas actuar, o si no los dejas actuar, no digo no los vais a dejar, porque se supone que la idea es profesionalizar y que cada uno dirija su parcela. Si tú los dejas actuar y los dejas llevar su plan adelante y con los tiempos que ellos quieren y con sus recursos y haciendo las cosas como ellos deben, entonces podrás exigir los resultados en base a la gente que has traído. Si tú lo que quieres es traer a 2 personas o a 3 o a 10 que trabajan de una determinada manera y funcionan, pero les exiges hacer otra cosa o hacer las cosas de una manera distinta a la que ellos hacen, no tiene sentido que luego les vayas a exigir por lo que tú traías. Exígeles por lo que tú les estás ofreciendo. Os quería preguntar también por la falta de paz social en el Hércules. Hubo una caravana de coches la semana pasada. Se habla de 100 herculanos a los que hay que respetar, porque ellos consideran que el cambio es necesario, más allá de las opiniones que pueda tener cada uno. Periodísticamente yo solo puedo decir que están en su derecho, que tiene mérito que sigan dando la cara, pero 100 herculanos al final, por mucho ruido que haya en Twitter, no sé si dan la medida suficiente como para que alguien en el Hércules se asuste. Lo hemos dicho muchas veces, la vida real no son las redes sociales y la realidad dista mucho de lo que se vive en las redes sociales. Y a nivel social el Hércules vive una situación convulsa casi permanentemente, crónica, y es muy elogiable que haya gente que se moviliza, que busca soluciones o que por lo menos trata de cambiar las cosas, pero desgraciadamente la repercusión que tiene es muy limitada por el hecho de que, por número y por la idiosincrasia del aficionado en Alicante, el aficionado al fútbol y en especial al Hércules, bueno, pues no le lleva precisamente a sumarse a estas historias. Es complicado, han apostado por movimientos inteligentes, la verdad que me parecen todos ellos inteligentes porque no requieren una gran movilización y sin embargo sí que consiguen maximizar el eco.
pero de ahí a, bueno, pues a conseguir promover un movimiento, no sé, a que Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez dejen las llaves en el ayuntamiento, no lo veo complicado, lo veo lo siguiente, más que nada pues porque pues es que tienen es como los lagartos, me acuerdo tienen la piel ya muy endurecida, ¿no? Porque están ya muy acostumbrados, ¿no? a todas estas historias. Rodríguez, 100 personas, oye, honores a esos 100, pero si el Hércules tiene 6.500 abonados o 6.000 abonados, o incluso los 500 que marcharon la vez anterior, no son el 10% de los abonados, ya no hablamos de la masa social que puede arrastrar el Hércules, lamentablemente, o sea, es lo que hay. Hombre, como tú dices, tienen todo su derecho a hacer las cosas que consideran y que no consideran, igual que lo tienen las personas que deciden no sumarse a todo esto. Al final, yo creo que no es en base a, joder, es que, perdón, solo hay 100 personas que quieren este cambio. No, hay más. El problema es que en Alicante, o al menos desde que yo tengo conciencia, no hay una costumbre de ser una afición que se moviliza, como pasó en su día con el Murcia, con el Zaragoza. No es ese tipo de gente, más que nada porque yo creo que también están... la sensación de que se han rendido ya, de que mucha gente se ha rendido, de que mucha gente no ve posible un cambio. Sale Ortiz y con las declaraciones que ha ido haciendo estos últimos días en esta rueda que hizo por los medios, la sensación es que no se va a ir, no se va a mover. Entonces la gente está pues acostumbrada y sabiendo que esto es lo que hay. Mucha gente está diciendo que esto es lo que hay, que no va a cambiar, y entonces decide no movilizarse. Ahora, si tú vas puerta por la puerta de los socios haciendo una encuesta anónima de quieres o no quieres, estoy convencido de que el número que sale es mucho más grande que las movilizaciones que hay. Pero no es Alicante no sé, no me parece una ciudad especialmente proactiva a las movilizaciones, a las manifestaciones en contra de... No me parece que la masa social del Hércules sea del todo así. Una cosa que no me gustó el otro día, que además me quedé pensando, es la respuesta a esa caravana, o la semi-respuesta del comunicado que hizo el Hércules de vamos a trabajar en profesionalidad, y a partir de ahí empezó a enumerar una serie de por qué hemos hecho esto por los abonados, porque abrimos esta grada, porque hicimos eso. No me parece que sea la manera que un club venga a responder a una manifestación de sus aficionados diciendo, pues es que no sé por qué, sí, o lo hará entender que mira todo lo que he hecho por vosotros. No me parece que sea la manera, y sinceramente no me gustó andar de alguna manera alardeando o poniéndose medallas de lo que has hecho por una afición, no es de joder. Hay cosas que obviamente chirrían, hay otras, se quiso buscar una causa-efecto en la llegada de Becerra y de Varela. Yo no creo que en una tarde se cerrara desde que se anunció la marcha, al igual que hay ciertos cambios, como lo de la agencia que va a llevar la comunicación del Hércules, que eso ya estaba previsto, yo os diría que una semana antes, pero sí que es verdad que sí que hay otras cosas en los comunicados del Hércules que sobraban, obviamente, es decir, mira... son conscientes, yo creo, en el Hércules, de que hay muchas cosas que no se han hecho bien, y probablemente sería mejor agachar la cabeza en ese aspecto y dejar que pase la tempestad e intentar hacer méritos para que esos que ahora no están contentos lo puedan estar en un futuro próximo. El comunicado del domingo del Hércules es de una torpeza mayúscula, y por la forma y por el contenido. Por la forma y por el contenido dice cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Considerar que el Hércules está cerca de hacer historia por jugar un periodo de ascenso a segunda división A, bueno, en fin, demuestra que quien lo redacta desde luego no sabe muy bien de qué está hablando, ¿no? Y eso es un problema, porque esta gente es la que va a llevar la comunicación de un club que va a camino de los 100 años y que no está en un momento o que está en un momento en el que se está muy pendiente de todas estas cuestiones. Fue un error gravísimo lo del domingo, pero bueno, en fin, allá cada cual. Es decir, es una agencia de comunicación la que te contrata el CUE, bueno, pues que asume las responsabilidades que el CUE le quiere exigir. Y en cuanto a, bueno, a otros aspectos y movimientos, Enrique Ortiz es un mago de esto de las decisiones y demás, y lo de Ángel Becerra y Alejandro Varela, pues es un movimiento buscando acercar a Carmelo del Pozo, que también podemos interpretar en clave voy a tratar de apaciguar el cotarro, pero la realidad es que la negociación con ellos se prolonga. Bueno, es que en el marco de la misma estuvo también David Torices, que además vino también, entre comillas, recomendado por Carmelo. Quiero decirte que es un movimiento más de ajedrez que otra cosa, que sí que también tiene su eco y su efecto en la masa social, en ese grupo de gente que se muestra crítica, y hace bien en mostrarse crítica, porque lo que hace falta mucho en Alicante es crítica. Ahora a ver si termina cerrándose lo de Carmelo.
o no, y qué camino siguen esos comunicados y esa agencia de comunicación, porque bueno, lo hemos visto esta semana, el Hércules no sigue sin decir nada al respecto de qué va a pasar con esos abonos, con esos partidos que a los que los abonados no han podido asistir. No cuesta nada poner un tuit o no costaba nada haber dicho nada en ese comunicado. Es decir, creo que el comunicado no había por dónde cogerlo en ningún sentido. Y luego el famoso plan de acción social y más me suena a otras historias que luego no me gustan nada y que nada tienen que ver con el fútbol. No sé, no estuvieron nada acertados ese día y demostraron que les queda mucho por saber de la historia de este club y de la realidad del día a día del club. Yo creo que buscaban responder a un movimiento. Creo que no era ni necesario además responder a ese movimiento de la caravana y sin embargo, pues digo que salieron tarde mal y además de mala manera. Pues Óscar Rodríguez, Manteca, fijaros, hoy vamos a rememorar 2 ascensos y bueno, el Lucentum ya purgó por sus pecados y se tuvo que convertir en la Fundación Lucentum. Ahora vamos a hablar de esos 20 años del primer ascenso a la ACB, pero como siempre, un placer haberos tenido con nosotros aquí y seguimos hablando del Hércules cada vez que haga falta. Nada, encantado. Gracias, Aitor. Nosotros enseguida vamos a volver porque tenemos que hablar de esto. Mi padre tenía un sueño. Tuve la plantilla del Lleida y Una de las características principales de este equipo era ese carácter casi asesino. Sonava pavellón yugoslavo. Hi havia moltíssima pressió ambiental, se va notar moltíssim en l'actuació arbitral. Pasó de todo, no lo sé, fue todo muy raro. Se recordaba lo de Gijón. Lo de Gijón marcó. Mucha tensión y sobre todo la tensión increciente. Atenció que Andreu està a punt d'agredir al col·legiat. Cau en un munt d'objectes al parquet, ha guanyat el Lucentum Alacant. La gente tenía sangre en los ojos. Cuando defendía el Lucentum, defendía todo Alicante. El qui guanya puja, o tot o res. «20 años no son nada, pero para el baloncesto alicantino significaron mucho y ahora lo podemos recordar con un documental que se estrena la próxima semana. Queríamos hablar con los protagonistas, con los que han hecho posible que este documental vea la luz. Y los tenemos por aquí, además de 2 amigos que también vivieron aquel primer ascenso. Miguel Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Aitor. También tenemos que saludar a Pedro Irles, que lo tenemos por ahí, y que son los 2 genios que nos han regalado este documental. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Aitor. Oye, antes de entrar a hablar del documental, si os parece, presentamos también a nuestros 2 compañeros. Tenemos por ahí a Ramón Juan, que ya es un habitual con nosotros. A Ramón, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y quería saludar a Juanfran Millán, que lo vivió de Cadena COPE, que sé que tiene cosas que hacer, pero le hemos robado 5 minutitos para que nos cuente su experiencia con esto. Juanfran, buenas noches. Oye, y bienvenido a Sport Alacantí, que nos encanta tenerte aquí con nosotros. Buenas noches, un placer, gracias por invitarme. Oye, como eres el que más prisa tiene, te quería preguntar, te he visto en el teaser, lo hemos podido ver, por esas sensaciones que te dejó a ti aquel primer gran ascenso del Lucentum como buen aficionado al básquet que eres. Bueno, fue yo creo que una irrupción de un deporte nuevo. Yo lo califico como algo que Alicante en ese momento desconocía, fue una experiencia nueva. Y yo me quedo con 3 detalles, ¿no? Cómo vivimos y cómo aprendimos a amar ese deporte. Yo creo que en ese año 2000 poca gente en Alicante vivía el baloncesto en vivo y nosotros aprendimos a convivir con un deporte que nos ha enamorado desde ese momento hasta la actualidad. Y luego la eliminatoria con Lleida, ¿no? Yo creo que permanecerá grabada en la retina de toda la ciudad de Alicante, como otras tantas cosas que ha vivido esta ciudad, que por desgracia muchas de ellas han desaparecido, como los buenos años del Hércules en primera, en aquella década finales de los 70, o aquel momento de Kempes con el gol en el Bernabéu, aquella recopa del Calpisa. Bueno, pues yo creo que ese ascenso del Lucentum en el 5º partido en un centro de tecnificación con 6.000 personas está a ese nivel, ¿no? De ebullición, de una ciudad volcada,
Y bueno, pues yo creo que por un lado aprender a descubrir un nuevo deporte, ese quinto partido que yo creo que va a quedar en el recuerdo para siempre, y cómo vivimos la eliminatoria en Lleida, para mí son los tres ejes de algo que evidentemente no olvidaré jamás, ese año 2000. Como sabemos que te tienes que marchar y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, preguntarte, hablabas del balonmano, del Hércules, el baloncesto sí que ha sabido renacer de sus cenizas en este aspecto y al menos sí que parece que está por la labor de quedarse, aunque sea bajo otra nomenclatura. Sí, es una gran noticia, una alegría, ¿no? Que se haya podido reconstruir, se ha mantenido el sentimiento del Lucentum, yo creo que la sensación es la misma. Cambia la denominación con la Fundación Lucentum, personas de baloncesto muy responsables, grandes gestores que lo están demostrando y que en menos del tiempo previsto están situando a Alicante de nuevo en la primera página, ¿no? Casi del baloncesto español, así que estamos más cerca, creo que con esa gestión el ascenso llegará tarde o temprano. Y yo creo que sobre todo el hecho de que haya entrado gente de baloncesto de verdad que ama este deporte y que encima están demostrando una muy buena gestión, bueno, yo creo que nos hace ser optimistas de cara a que volveremos a la Liga ACB, la ciudad volverá a disfrutar de ACB y probablemente no tardando. Pues Juanfran, no te queremos entretener más de lo necesario, sabemos que tienes cosas que hacer, te queremos agradecer que hayas tenido estos 5 minutos para entrar con nosotros, contarnos tu punto de vista y ya sabes que estás invitado a hablar de baloncesto en esta casa siempre que tú quieras. Claro que sí, muchas gracias, un placer. Por cierto, felicitar a los autores de este documental, tenemos muchas ganas de verlo, hemos visto el tráiler y bueno, denota que va a ser algo muy especial, y saludar a Ramón Juan, ¿no? Que yo recuerdo ese quinto partido con Lleida, les dije a él y a otro amigo de la Facultad de Biología de Alicante, les dije, veniros que no os vais a arrepentir, que esto es mágico, que esto es algo histórico, y bueno, me alegro que luego él lo haya continuado de la manera que lo ha hecho, y que soy admirador de Lucentum Blogging, así que un saludo también para Ramón. Ahí queda ese saludo. Muchas gracias, Juanfran, un placer haberte tenido con nosotros. Gracias a ti, Aitor, buenas noches. Buenas noches, Ramón Juan. Antes de pasar ya con los protagonistas, ya me contabas que teníais alguna historia en común en aquella época. Sí, quizá aquel día empezó la historia del blog también, ¿no? Porque por aquella época yo iba más al fútbol que al baloncesto y Juanfran nos engañó, entre comillas, en aquel playoff, primeros partidos ante Córdoba y luego contra Lleida, y bueno, ese día final había que meterse como fuera y, como decía él, yo creo que todos los que estuvimos ahí ese día no lo vamos a olvidar, y se dio el ascenso de la mejor forma que se podía dar, ¿no? Una eliminatoria que lo tuvo todo y un partido final que también lo tuvo todo, ¿no? Un pabellón donde ves las fotos y no cabía nadie ni en las escaleras. Miguel, Pedro, ¿cómo nace la idea de hacer este documental y de regalárselo a la afición lucentina? Yo creo que realmente no recuerdo cómo nace, porque no nace de una forma de decir vamos a hacerlo, sino en previas de Lucentum. Yo hago las crónicas para Book Sport Live, pero a la vez soy de Calinor, entonces en previas, hablando con charlas llenas de lucentinismo y demás, pues se va recordando, oye, que van a hacer 20 años del ascenso, y poco a poco va surgiendo, y cuando nos dimos cuenta, lo puede decir Pedro, estábamos en un coche, camino a Lleida, entrevistando a Sergi Guimau. Pedro, las mejores cosas suceden espontáneamente, se suele decir, no sé si esta es una de ellas. Sí, además la verdad es que surgió así fue muy poco a poco se fue dando forma, y bueno, es un proyecto que hemos querido hacer con el único objetivo de hacer un trozo de historia, ¿no? De nuestra ciudad a todo el mundo, especialmente a todas las personas que disfrutan ya no solo del baloncesto, sino con todo el deporte alicantino. ¿Qué se va a encontrar la gente que lo vaya a ver? Que va a ser muchísima, porque el Lucentum tiene una cultura y una afición detrás importante, que ha recogido después la Fundación Lucentum y que ha sabido recoger. ¿Qué se va a encontrar la gente que diga yo lo quiero ver?
pues yo creo que se van a encontrar, aparte de los que lo han vivido, revivir las sensaciones que vivieron en aquel partido, también se van a encontrar la visión de los jugadores y algo que me parece muy importante, y es también la visión del otro lado, porque podemos tener siempre el recuerdo de cómo fue y cómo lo hemos vivido nosotros, pero ahora en este documental también vamos a saber cómo lo vivieron ellos, y digamos que yo desde mi posición de periodista vi las dos caras de la moneda y me tuve que posicionar en el canto de la moneda para hacer el documental. Pedro. No, a ver, lo hace Calma muy bien Miguel. Al final es, pues, yo creo que lo más interesante es eso, que nos podemos poner en la perspectiva de ellos también, porque han participado Sergi Grimau, el Santi que formaba parte de la peña de Lleida, y Albert Escuel, que era periodista en aquel entonces y cubría el Lleida Basket. Y bueno, yo creo que al final eso, y bueno, sobre todo, no es solo sobre ese playoff, sino que también contamos un poco cómo se llega hasta ahí y quiénes fueron los artífices de todo eso. Ramón Juan, da gusto, y tú que llevas un blog y se ha convertido en un referente, da gusto ver proyectos como este, ¿no? Que nacen de una idea, pero que llevan mucho tiempo, dedicación, un esfuerzo y sobre todo una mirada muy amplia. Sí, y además que yo creo que van a aportar una visión que a lo largo de 20 años no hemos tenido de ese día, ¿no? Todos lo recordamos, hemos visto las imágenes que hay, esos triples de David Hill, los hemos visto millones de veces, los que seguimos al Lucentum, pero yo creo que hay mucha intrahistoria detrás de aquel ascenso, costó mucho, y yo creo que este documental, yo tengo la esperanza y la ilusión de ver en este documental pues esas cosas que no se ven en esos vídeos, que no se perciben, pero que estuvieron detrás, y seguro que vamos a descubrir cosas que a lo mejor no imaginamos, ¿no? Que sucedieron, y en una época además en la que esos ascensos tenían una mística especial, ¿no? En aquellos finales de los 90, principios de 2000, no es igual que ahora. Yo recuerdo ascensos de otras ciudades también como Cáceres, como León, que eran, entre comillas, batallas campales, ¿no? En lo deportivo y más allá de lo deportivo, y aquí vamos a verlo, creo yo. Yo tengo que reconocer que aquel ascenso me pilló estudiando fuera, aunque me gustaba mucho el deporte, no tenía gran conocimiento del Lucentum, probablemente si hubiera estado aquí en esa época hubiera podido conocerlo, pero para mí va a ser una gran oportunidad de descubrir algo que leí en los periódicos, pero que no pude vivir de cerca, aunque luego haya tenido una vida profesional y como aficionado ligada al Lucentum. Sí, está claro que los que estuvimos en aquel pabellón, la sensación aquella no sé si se va a poder percibir, pero yo creo que va a ser bonito, ¿no? Poder ver a lo largo de todo un documental, de tantos protagonistas, de tantas declaraciones, lo que sucedió para que se llegara a ese ascenso y todo lo que hay detrás de unas eliminatorias cargadas de tanta tensión como hubieron en aquellos 5 partidos contra Lleida. Miguel, sí que ha habido una continuidad, ¿no? Al final el Lucentum como tal acabó como acabó, pero afortunadamente se ha podido levantar, es decir, no queda aquel Lucentum, pero sí queda la cultura Lucentum, por decirlo de alguna forma. Sí, de hecho, durante el documental, por ejemplo, Andreu Casadevall insiste mucho en que él intentó crear una cultura de baloncesto, y que es algo que, sin decirlo con esas palabras, pues también es lo que hizo Paco Pastor cuando cogió el equipo de Miguel Hernández, y lo que está haciendo ahora Toni Gallego y su gente dentro de la Fundación Lucentum. Es ese sueño, esa cultura de baloncesto que en Alicante se ha impregnado y que existe y que sigue avanzando, y lo que vemos hoy es el reflejo de lo que fue, que tal vez por eso también en el documental hemos querido hacer un retroceso a la historia y empezamos desde la fundación para llegar hasta allí. Pedro, no sé si os planteáis cuándo va a llegar el siguiente ascenso para hacer otro. El otro día estuvimos allí hace ya unas semanas estuvimos allí en el CT, y Toni Gallego me decía lo mismo, que a ver si pronto podíamos hacer otro. Oye, casi, si no llega a haber pandemia, igual que ha servido para salvar a un equipo de fútbol, quizás nos ha evitado el 20 años después tener otra alegría en forma de baloncesto. No sé si lo veis igual. Sí. Yo la verdad es que sí, porque además como acabamos la temporada con Justin Peace, que lo metía todo, John Parr dominando, Bamba Fall impenetrable y bajo el aro haciendo lo que quería, pues podríamos haber tenido una gran alegría este año, la verdad.
Ramón Juan, de esto habíamos hablado alguna vez, ¿no? De esa sensación de que esta temporada nos ha robado algo, el coronavirus a nivel de baloncesto nos ha robado algo. Sí, nunca lo sabremos, pero es verdad que viendo cómo acabó el equipo la temporada, nada habría sido descartable, ¿no? El equipo estaba claramente, llevaba 9 victorias seguidas, no ha perdido en todo 2020 y era claro favorito para llegar a esos playoffs, a esa final a 4 y bueno, visto lo visto, no sabemos lo que habría pasado, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que también esto ha hecho que este año el baloncesto crezca mucho en Alicante y seguro que el año que viene y los siguientes años vamos a seguir avanzando porque, como decía también antes Juanfran, el ascenso a ACB es algo que llegará en el medio plazo, en menos o más años, pero es algo que el club yo creo que está encaminado hacia conseguirlo. Pedro, luego le haré la misma pregunta a Miguel. ¿Hacer este documental ha servido o ha provocado que veáis este ascenso de una forma diferente a cómo lo pudisteis ver en aquel momento, que obviamente la edad era otra, las sensaciones, la pasión era otra? Sí, claro, a ver, yo por ejemplo tenía 5 años, yo no lo viví y pues conocía pues más o menos pues los triples de Algil y tal, pero sí que aprendí muchísimo al explicarles a los protagonistas y hombre, se te queda otra imagen, ¿no? Al final, lo decía Gabriela también, que al final me he hecho más del Lucentum si podía ser después de esto. Decías que tenías 5 años. ¿Es más fácil o más difícil trabajar sobre algo de lo que no tienes una vivencia muy fuerte? Esa pregunta es difícil. Yo creo que es más fácil porque al final vas de cero, ¿no? Vas sabiendo muy poco y vas aprendiendo por camino. Yo creo que es más fácil. Miguel, te iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo ha cambiado esa vivencia y si para ti también ha sido más fácil debido a que tú también obviamente eras bastante más joven cuando llegó ese ascenso? Claro, sí, yo tenía 6 años y yo conocía pues eso, los triples que jugó Calderón y poco más. Y para mí lo que me ha hecho es, porque yo creo que en parte la historia del Lucentum está como algo olvidada, tanto por instituciones como por todos lados, y me ha hecho conocer más a mi club, al club que apoyo desde hace más de 10 años y que ahora trabajo haciendo sus crónicas y demás, y incluso, como ha dicho mi compañero Pedro, ser más del Lucentum. Y respecto a lo de no conocer, es más fácil porque no lo tienes idealizado, pero a la vez, para mí era un poco complicado el hecho de que conforme iba entrevistando iba sabiendo más cosas y decía, joder, ojalá pudiera volver atrás para preguntarle otra vez a este sobre lo que me ha contado del otro. Esas cosas se van muchas veces aprendiendo sobre la marcha y dices, se me ha quedado en el tintero, igual claro, para la segunda parte o para la versión extendida, ¿no? La versión del director, que se suele decir en estos casos. Oye, Ramón Juan, ¿tienes alguna pregunta para ellos antes de que ya pasemos a hablar de cuándo se estrena y demás? Hombre, yo creo que bueno, han tenido muchos protagonistas y me gustaría saber cuál es el que les ha dejado como más impresionado, el poder haber entrevistado, hablado o las declaraciones que les ha hecho sobre aquel ascenso y que conoceremos la semana que viene. A ver, yo creo que aquí lo más fácil sería decir Calderón, por la predisposición que tuvo y por cómo se acuerda de todo, es que se acordaba hasta de cada jugada. Pero a mí, sinceramente, el que más me ha impresionado fue David Gil. Porque no sé si es porque fue el héroe, pero es que lo vivía y lo contaba como si hubiera sucedido ayer, que se le erizaba la piel y todo cuando recordaba aquellas jugadas. Pedro. Yo me quedo con la versión fácil. A mí me sorprendió bastante que Calderón se acordase con tanto nivel de detalle de todo y un jugador que ha estado 14 años en la NBA. Y creo que es un ejemplo de lo que significó para todos. Ya para que la gente vaya entrando en materia y se vaya reservando, ¿cuándo y cómo se estrena el documental? El que quiera de los dos, os dejo elegir. Dale tú, Pedro. Vale, bueno, pues el día 23 en el Club de Información con comunicación lo estrenamos allí, vendrán varios jugadores y demás, y luego ya el día 24 por la tarde a las 6 estará en el canal de YouTube En el Otro Bando. Pues hay que tomar nota de él. Yo ya os digo que lo pienso ver porque es una parte del Lucentum
que no pude vivir por edad, porque vivía fuera, por desconocimiento, las cosas hay que reconocerlas, como me hubiera gustado, y que probablemente me van a servir para conocer un poco más a un club al que llevo siguiendo profesionalmente y personalmente desde hace 20 años. Quiero daros la enhorabuena a los dos, porque me parece que es un trabajazo, que siempre es bonito poder recordar cosas como esta, y daros la enhorabuena antes de verlo, porque no tengo ninguna duda de que va a ser un documental espectacular. Muchísimas gracias. Ramón Juan, no sé si quieres añadir algo para cerrar, que aquí el que más sabe de esto eres tú, y esto es así. No, simplemente que estamos, yo creo que ya contando los días para que llegue ese estreno y poder verlo. Y nada, con muchas ganas de revivir ese día que nos marcó a todos y que es un día histórico del baloncesto en Alicante. Pues quiero daros las gracias a los tres por haber estado aquí, y a Juanfran Millán, que ya se la hemos dado antes de que se marchara, por haber estado aquí, por habernos hecho partícipes de este estreno que vamos a tener la semana que viene, y desde luego seguiremos hablando de este documental, me parece a mí, incluso cuando se haya pasado ya este estreno y las primeras semanas de emisión. Gracias a los tres y nada, quedamos emplazados, os prometo que estaré allí viéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a marchar, enseguida nos marchamos, como os decía, la semana que viene, último Sport Alacantí de la temporada, intentaremos hacer algo que también recordéis, no tan bueno como el documental de esta gente, porque va a ser imposible, pero algo que recordéis. Pasad un buen fin de semana y sed felices. Buenas noches. Mi padre tenía un sueño. Tuve la plantilla del Lleida y Una de las características principales de este equipo era ese carácter casi asesino. Sonava pabellón yugoslavo. Hi havia moltíssima pressió ambiental, se va notar moltíssim en l'actuació arbitral. Pasó de todo, no lo sé, fue todo muy raro. Se recordaba lo de Gijón. Lo de Gijón marcó. Mucha tensión y sobre todo la tensión en creixent. Atenció que Andreu està a punt d'agredir al col·legiat. Cau en un munt d'objectes al parquet. Ha guanyat el Lucentum Alacant. La gente tenía sangre en los ojos. Cuando defendía el Lucentum, defendía todo Alicante. El qui guanya puja o tot o res.